En la previa al Día Internacional del Trabajador, la Confederación General del Trabajo convocó a una movilización a la Plaza de Mayo, en donde hubo un acto para expresar la situación que están atravesando los trabajadores por las medidas del gobierno de Javier Milei. La Confederación General del Trabajo, la CGT, convocó a movilizar por el Día del Trabajador un día antes del 1 de mayo en la histórica Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada, decisión que tuvo detractores entre otros espacios del sindicalismo. Se homenajeó al Papa Francisco y en los discursos se apuntó a la situación que atraviesan los y las trabajadoras argentinas por las políticas de Javier Milei, especialmente tras la aprobación de la reforma laboral. Para nosotros, que estamos viviendo situación muy difícil en Argentina, todos los trabajadores y las trabajadoras desde hace varios años, sobre todo en los últimos 2 años con el gobierno de Milei, donde se ven atacados cada uno de los derechos que ha conquistado nuestra clase. Juntarnos es importante para celebrar, para saber que somos muchos y muchas, para sabernos unidos y para luchar por todos esos derechos que nos quieren arrancar y por todos y cada uno de los compañeros y compañeras que hacemos día a día este mundo, digamos. Desde 2023 se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo y cerraron más de 21.000 empresas. Durante décadas, los medios hegemónicos han demonizado a las organizaciones sindicales y gremiales y este gobierno profundizó en ese sentido. Sin embargo, los afiliados y afiliadas narran el escudo en el que se convierte el cuerpo sindical cuando se ven atacados sus derechos, como con la reforma laboral. Nosotros desde UOCRA tenemos un sindicato fuerte, más allá que no nos afecta directamente la reforma laboral. Sí somos parte de la CGT, formamos parte de la CGT, entonces uno tiene que solidarizarse con los gremios que están más afectados. Y nada, y seguir para adelante para poder frenar un poco toda esta reforma laboral que ha recortado mucho, ha recortado todo lo que es presupuestario, se ha perjudicado un montón de gente, sobre todo obreras y obreros. Entonces a nosotros nos queda otra cosa, la solidaridad y el apoyo. Informó Ayan Messi desde Telesur Argentina. Los trabajadores aquí en Honduras están pidiendo un cese a la masacre laboral. Recordemos, desde que inició esta administración ilegítima, comenzó con una política de despedir a todos los simpatizantes, o mejor dicho, a todas las personas que fueron contratadas durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro. Es por eso que le están exigiendo al presidente impuesto por Donald Trump, Nasser Reyes-Fura, que cese esto, además de que se les respete sus derechos laborales de ser despedidos. Ante miles de personas, se realizó un nuevo acto por el Día Internacional de los Trabajadores en Montevideo, con propuestas centradas en la mejora del salario, las condiciones de trabajo, una estrategia nacional para el desarrollo y modificar el régimen de seguridad social. Bajo la consigna por trabajo, salario y justicia social, Uruguay es su gente, la clase obrera uruguaya conmemoró un nuevo Día Internacional de los Trabajadores. Desde la mañana, decenas de personas se acercaron a la Avenida del Libertador para participar de un acto en donde hubo reconocimientos, pero también se plantearon las principales demandas del movimiento popular. Entendemos que hay avances en la negociación colectiva, pero las grandes determinantes del país siguen asociadas a un esquema político-económico donde sus limitaciones impiden que solucionemos temas como la pobreza infantil, que haya más de 500.000 de uruguayos y uruguayas que ganan menos de 25.000 pesos líquidos, que tengamos una asignación hacia la educación en cuanto a presupuesto todavía insuficiente. Si no rompemos esa lógica y esos límites, no vamos a dar respuesta a las grandes necesidades de nuestro pueblo. Es un 1 de mayo que reivindica la lucha de siempre, la pobreza extrema, la falta de trabajo, la falta de salud, de vivienda, pero además dentro de un contexto de empuje imperialista que nos obliga a contemplar el mundo desde una realidad diferente, que es
este mundo tan adverso donde hay tanta impunidad del capital, de la falta de justicia, de la falta de derechos humanos, de su ejercicio y de su defensa. Es decir, estamos como en una barbarie. Durante el acto también fue recibida la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y se convocó a participar de la movilización anual por memoria, verdad y justicia. Además, la jornada por el Día de los Trabajadores estuvo marcada por reclamos por mejoras salariales, reducción de la jornada laboral, una estrategia nacional de desarrollo productivo, políticas contra la pobreza infantil, gravar a los sectores de mayores ingresos, entre otros. Mientras haya un trabajador sin salario, una compañera al borde de desalojo, un conflicto abierto, un sindicato perseguido, un trabajador que pierde su vida, uno que se accidenta, la clase trabajadora no se va a callar. Si tocan a uno, respondemos todos. Y si avanzan sobre nuestros derechos, vamos a redoblar la lucha. El antiimperialismo también estuvo presente en el acto con el reclamo permanente de poner fin al bloqueo genocida contra Cuba y su revolución. Queremos condenar una vez más el bloqueo y las amenazas hacia la hermana República de Cuba, que viene hace más de 6 décadas soportando un bloqueo criminal y financiero que constituye una situación sin precedente en la historia moderna del mundo y que actualmente se ve recrudecida por el bloqueo absoluto del combustible. Al acto acudió la primera plana del Gobierno Nacional, encabezada por el presidente Yamandu Orsi y sus ministros, que escucharon y valoraron los discursos, las propuestas y las críticas a su primer año de gestión. Salvo contadas excepciones, la oposición no participó del acto, aunque criticó posteriormente lo dicho por los representantes obreros en la tribuna. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Frente al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Paraguay, cientos de dirigentes de las centrales obreras exigieron respeto por sus derechos laborales. El mundo laboral en Paraguay está dominado por la informalidad, a pesar de que el gobierno ha dicho que ha creado 150.000 puestos de trabajo. La realidad en las calles dice que cada vez hay más informalidad, carencia y precariedad para la clase trabajadora. El 1 de mayo nos convoca a no quedarnos callados, a organizarnos y a construir una patria nueva, donde el trabajo sea sinónimo de respeto, dignidad y desarrollo para la mayoría. Por último, compañeros y compañeras, ante los atropellos de este gobierno vendepatria, corrupto y entreguista, no nos queda de otra que organizarnos y para transformar el cambio en nuestro país. Un cambio profundo para posicionar a personas honestas, patrióticas y coherentes que realmente nos represente como pueblo paraguayo. ¡Viva la lucha de los pueblos trabajadores! ¡Viva! La Central Unitaria de Trabajadores de Chile encabezó la principal movilización por el Día del Trabajador en el país. Los manifestantes exigen al gobierno un alza en el salario base de acuerdo a la canasta básica. Mientras tanto, las autoridades desviaron el tránsito en el centro de Santiago de Chile, donde se desarrollaron otras manifestaciones por distintas organizaciones sociales. Aunque el Día Internacional de las y los Trabajadores nace de la sangre derramada por los mártires de Chicago en 1886, es precisamente en Estados Unidos donde esta fecha ha sido borrada del calendario oficial. Para neutralizar el potencial revolucionario e internacionalista del proletariado, el Estado impulsó el Labor Day en septiembre, una festividad despojada de contenido político y diseñada para fomentar la conciliación de las clases en lugar de la confrontación. Así, mientras el mundo entero rinde homenaje a quienes cayeron en el corazón del imperio, el régimen estadounidense mantiene el 1 de mayo como un día ordinario, evidenciando su miedo histórico a que la clase trabajadora reconozca que el motor del mundo no es el capital, sino la fuerza de trabajo.